Y como dijimos, está con nosotros ya en línea telefónica Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, y estamos ya transitando este segundo semestre del 2024, un 2024 tan esperado, ¿no? Sobre todo para aquellos que hacen la política en nuestro país. También cuando hay campaña electoral, se supone que hay más dinero circulando, que aumenta el gasto público, que hay una mayor presión inflacionaria, lo que podría haber marcado este segundo semestre. Pero como es una campaña tan corta, vamos a preguntar a Leonardo Soto, que conoce de gerencia, que conoce de finanzas, cómo estos elementos van a afectar la economía positiva o negativamente en estos próximos días, este próximo mes. Gracias, Leonardo. Bienvenido a 2 más 2. Hola, Jeanette. Buen día. Gusto en saludarte. Un placer. Cuéntenos, ¿cómo va a tener o no impacto esta campaña electoral a nivel financiero en la economía venezolana? Realmente no tanto, Jeanette. Existe actualmente lo que se pudiese describir como un gasto modesto, moderado, en comparación con la expectativa que se generó a principios de año. Recuerda que la prioridad en este momento de parte del gobierno nacional es mantener la estabilidad del tipo de cambio. Para ello se han mantenido inyecciones constantes de divisa a la economía a través de las mesas de cambio interbancario. Estamos hablando que ya alrededor de lo que ha sido hasta ahora el transcurso del 2024 se ha inyectado más de 5.000 millones de dólares a la economía. Esto ha mantenido estable el tipo de cambio, ha mantenido, digamos, a la economía en un funcionamiento relativamente estable, considerando que sí ha habido un crecimiento económico basado fundamentalmente en una aún distribuida producción petrolera bajo la presencia de Chevron y otras empresas relacionadas con el mundo del petróleo y el gas, como el caso de Repsol y Eni, y por lo tanto ha sido muy lento o muy modesto el impacto que ha tenido la campaña, o lo que ha sido el previo a la campaña y lo que ha sido hasta ahora el inicio de la campaña formal. Creo que hay un recelo, cierto temor, cierto pensamiento de precaución. La mayoría de los empresarios, gremios con los que he conversado siempre me dicen, estamos esperando qué va a pasar después del 28, sea cual sea el escenario. Obviamente hay incertidumbre, hay expectativa de seguir haciendo grandes inversiones o inversiones importantes. Más bien, creo que el empresario está pensando en mantenerse, en mantener su inventario, su capital, en mantener a su personal, en poder honrar todos sus compromisos de gastos fijos, y eso es lo que ha mantenido a la economía hasta ahora en una relativa estabilidad, salvo que lamentablemente hasta ahora no se ha podido llegar a la previsión de crecimiento que tenía previsto el gobierno. Inclusive recuerda que recientemente se establecieron unas restricciones adicionales a la actividad petrolera venezolana, aunque siguen muchas licencias activas, pues eso definitivamente está impactando en el precio de nuestro petróleo. Hace 3 días en este puente largo, pero no puente para otros países, hubo una información importante, ¿no? Ricardo Cisneros, nuevo socio de Petrocabimas, dice la nota que manda su agencia de noticias, de información: Venezuela apuesta por un venezolano y un venezolano apuesta por Venezuela. Ese es el título que le pusieron. Lo cierto es que dice que Ricardo Cisneros está de socio en uno de los campos petroleros más prometedores del país, con una mezcla de crudo liviano y pesado cuya producción actual es de 12.000 barriles diarios y sobre la que se proyecta junto a PDVSA un crecimiento de 22.000 barriles por día al inicio de 2025 para llegar finalmente a la cifra de 50.000 barriles diarios. La incursión de alguna manera el grupo Cisneros en esta área petrolera, dice: esta alianza se da en el marco del nuevo modelo económico petrolero denominado modelo Chevron, que yo no sabía que existía, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, y que junto al clima de confianza y seguridad que vive el país permitió a la vicepresidencia de la República aprobar esto, ¿no? Ese modelo Chevron, ¿cuál es? Fíjate, Jeanette, hay muchas hipótesis o teorías basadas en que un actor no político que obviamente está relacionado con petróleo directamente sirve como un ancla de confianza para otros actores no relacionados con el mundo político. Entonces, ¿qué pasa con Chevron? Más allá de que sea una figura per se como mediador, es una figura que hace peso. Y al hacer peso, obviamente, cualquier actor no relacionado con gobierno, no relacionado con política, desea invertir en una actividad que sigue siendo rentable. El petróleo venezolano es rentable, solo que ¿quiénes pueden participar? Hasta ahora PDVSA ha sido muy selectivo con los socios que participan en la extracción, en la comercialización del petróleo. Estamos en un momento en el que PDVSA necesita más que nunca de muchos capitales privados para poder incrementar hasta ahora la cuota de producción, que está cerca de los 850.000 barriles de petróleo por día, y definitivamente necesitan estos capitales privados. Que Chevron como figura pueda convertirse en uno de los muchos pilares necesarios que generen esta confianza
que permita que Cisneros o cualquier otro empresario participe en la actividad petrolera y que además, por supuesto, con las leyes, las regulaciones, la contraloría propia de un gobierno que demuestre que quiere hacer las cosas de manera adecuada para que el beneficio sea para todos los que participan, va a generar este tipo de negociaciones, va a generar este tipo de alianzas, y eso beneficia a PDVSA, beneficia al Estado venezolano, beneficia a la ciudadanía. Y si esto se consolida como una visión de política y no como un momento coyuntural de una negociación por un momento de esa necesidad imperiosa de inversión específica, sino que se van sumando otros capitales privados nacionales e internacionales, más allá de colocarle el nombre de efecto Chevron o acuerdo Chevron, vamos a llamarlo confianza en Venezuela, confianza en nuestro petróleo y confianza en las garantías legales que puede Venezuela brindarle a todos esos inversionistas que se están ávidos de invertir en nuestro país. Ok. Bueno, esperemos entonces conocer estos detalles. Vamos a tratar de hablar con la agencia que mandó la información el 5 de julio, que era aquí fiesta nacional, pero en otros países no, obviamente. Y para saber si podemos conversar con Ricardo Cisneros o parte de este grupo que va a estar ahora trabajando de cerca en Petrocabimas. Ahora, otro de los de la fuente de recursos que más se ha hablado últimamente que tiene el país es la fuente tributaria, pero al final también los empresarios resienten esto porque aseguran que tienen un cerco importante otra vez y que no pueden escapar de esto. Y otros se quedan en la informalidad, pero al final la informalidad poco tributa a las arcas del Estado, también poco genera empleo, poco genera crecimiento, tampoco te permite acceso a créditos, etcétera. Entonces, este tema de la informalidad versus la formalidad versus el tema tributario, ¿cómo ustedes lo ven? Gina, mira, nosotros, Integral Consultores Group, seguimos estimando una informalidad económica empresarial por encima del 55%. Esto es grave porque, de hecho, lo que se ha denominado como voracidad fiscal, que se ha venido incrementando en los últimos 3 años, está empujando, como bien lo dijiste, o pudiese estar empujando, a que muchas iniciativas empresariales, no busquen la formalidad, definitivamente desaparezcan en este proceso. Ginette, los impuestos en Venezuela, pese a la necesidad que existe hoy de recaudación, entendiendo la disminución progresiva de los ingresos producto de la exportación de petróleo, pero los impuestos en Venezuela tienen que revisarse, los impuestos en Venezuela tienen que bajar. Nosotros como país tenemos que darle un incentivo, un impulso que sea muy poderoso a toda iniciativa formal, que también tomando como ejemplo lo que acabas de decir, sí tributa versus lo informal, que está totalmente ajena a la posibilidad de la tributación. Entonces, con impuestos municipales en ascenso o sin un orden específico o una revisión específica según actividades económicas, entiendo que está la ley de armonización tributaria y su intento de aplicación, pero existe aún un desfase a nivel municipal. El tema del CENIAT y su representación, el tema de las contribuciones especiales, el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Los empresarios no pueden sostener unidades económicas pagando nómina, reponiendo inventario, 1, sin crédito de la banca, y 2, con una carga impositiva tan abultada y tan, digamos, de tanto peso en las estructuras de costos de la empresa. Pues no se trata de bajar la utilidad, el margen de utilidad, los empresarios están bajando su margen de utilidad, pero se trata de por lo menos hacer sostenible y sustentable la actividad. Desde el 2018 hasta ahora los costos operativos de las empresas se han incrementado más de 35%, y las utilidades promedio, no sé si recuerdas que la ley de precios justos se establece que el monto máximo de utilidad para las empresas es del 30%. Actualmente una empresa promedio está oscilando entre 5 y 8% de utilidad, sin contar cualquier variable que pueda afectar ese margen de utilidad, que pone en riesgo las operaciones de las empresas. Los impuestos en Venezuela tienen que revisarse, tienen que ajustarse, tienen que bajarse para poder estimular la formalidad y poder generar los incentivos fiscales necesarios para que Venezuela sea un país empresarialmente mayormente formal. Hay algunos analistas que han dicho que tampoco resulta positivo para la economía a mediano o largo plazo el hecho de mantener una inflación o mantener el tipo de cambio prácticamente anclado, una inflación también controlada, que más bien que tiene a todo como en una calma, como se dice coloquialmente, en una calma chicha, porque no hay avance, no hay movimiento en
en el menudeo, en los minoristas. Es como difícil, está detenida la cuestión en el día a día. Cuesta sacar una venta, cuesta sacar los inventarios. Entonces, analistas aseguran que debería darse un poco más, dejarse correr un poquito el tipo de cambio y con esto la inflación, para que al menos haya dinamismo, haya mayor consumo. ¿Cómo ustedes observan esto? Claro, es que el tema de la estabilidad del tipo de cambio en Venezuela, Ginette, está estrictamente anclado al tema de la inyección constante del BCB de divisas a través de la mesa de cambio interbancaria. Lo he dicho antes y lo repito, esto es una medida que sí ha sido funcional hasta ahora, pero que es artificial, porque toda la contención inflacionaria, lamentablemente, se ha centrado en la contracción de la demanda, es decir, la demanda ha disminuido, no hay créditos ágiles. Recuerda que tenemos también un poder adquisitivo muy afectado en su momento por la hiperinflación y actualmente porque no hay ajustes adecuados al valor de la canasta básica familiar, que sigue oscilando entre 450 y 550 dólares, entendiendo que buena parte de esa nómina que no se ajusta proviene de la nómina pública que pudiese ocupar más de 3 millones de personas, de lo cual obviamente forma parte de un presupuesto nacional que es insuficiente con nuestros niveles de ingresos petroleros como se manejan actualmente. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Si tú te vas hacia una política económica de expansión, de estimular el consumo, tú tienes que tener sobre la mesa factores claves como es, por ejemplo, uno, el margen de cobertura suficiente en reservas internacionales o en su defecto en ingresos petroleros para compensar la cantidad de bolívares que pueden entrar en circulación, que pueden convertirse en un detonante de inflación importante. Y dos, la estabilización en cuanto a producción, entendiendo que si bien la mayor parte de nuestro Producto Interno Bruto se calcula por los ingresos petroleros, aún hay mucho de la actividad no petrolera que lamentablemente no está teniendo incidencia sobre el valor del Producto Interno Bruto y nuestra capacidad de acumulación, de producción y de acumulación, bienes y servicios, que se compensen en la balanza con reservas internacionales. Entonces, ¿qué tenemos? Una economía actualmente sí estable, vamos a decirlo así, artificialmente, producto de esta contención del tipo de cambio, pero el dinamismo o el empujar el consumo o mover a que se genere un dinamismo diferente al que estamos viviendo actualmente sería de un alto riesgo, principalmente para el gobierno, considerando que tienen que disminuir el encaje legal, por lo menos llevarlo a un 65% o por debajo, habilitar unos créditos ágiles y con condiciones apropiadas, incrementar o ajustar los sueldos y salarios a una cuota relativamente cercana al valor de la canasta básica familiar, y sabemos que en medio de todas estas circunstancias y de una campaña electoral complicada, compleja, tal vez el gobierno no cuente con los recursos suficientes. Estoy hablando de caja, del flujo de caja necesario para garantizar todos estos compromisos que permitan que la economía se dinamice como todos queremos que se dinamice, pero sin comprometer demasiado a la población más vulnerable, que son actualmente los que dependen de un salario fijo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos dado su proyección, porque siempre es importante tener cada vez voces más diferentes, nuevas voces, para tener un panorama más claro, ¿no? Lo cierto es que podría decirse que, para finalizar, Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, que el bolívar está sobrevaluado, ¿y en cuánto? Mira, todavía tenemos un margen de cobertura de aproximadamente un 20-25% del valor actual. ¿Qué significa esto? Estamos alrededor, según tasa BCB, 37 bolívares por dólar. La cobertura pudiese ser de entre 50 y 55. Ojo, no estoy diciendo que va a llegar a ese monto, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que de ajustar el margen inflacionario, pudiésemos tener un tipo de cambio entre 50 y 55. Claro. Algunos colegas dicen que pudiese ser más. Esto obviamente pudiese generar sincerar el tipo de cambio y dinamizar la economía en otros términos. Sin claro, embargo, sin alterar, pues, porque se mantiene todavía las cosas andando. Eso es correcto. La idea es dinamizar con un sentido de que no se alteren las variables que ya se han logrado estabilizar y que el venezolano pueda sentir que en efecto las cosas se están moviendo a favor. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros. Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, analista de contexto socioeconómico, presidente de Integral Group LA, director general de la Asociación de Empresarios Conexión Económica. Amigos, y la Eurocopa continúa aquí en Venezuela. Este martes 9 de julio arrancan las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024.